Bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez te has imaginado a un perseguidor convirtiéndose en un ardiente defensor de aquello que más combatía? Este es el enigma de Pablo, un hombre que desafió todas las expectativas y transformó su vida de manera radical en un abrir y cerrar de ojos. De perseguidor a predicador, su historia no es solo sorprendente, es una invitación a descubrir cómo una fe inquebrantable puede reescribir destinos. Hoy nos sumergimos en la épica jornada de Pablo, desvelando los misterios de una transformación divina y el poder oculto detrás de su inquebrantable devoción. Prepárate para ser atrapado por una narrativa que promete no solo inspirar, sino también revelar secretos antiguos que pueden cambiar la forma en que ves la vida y la fe. Este es el momento de descubrir cómo alguien puede pasar de ser el mayor enemigo a ser el mayor defensor de una causa. Quédate con nosotros y desbloquea los secretos de la resiliencia y la fe que desafían la lógica mientras exploramos la vida de Pablo, el apóstol que desafió lo impensable y se convirtió en un hito en la historia de la humanidad. Hechos 9, 1-2. Pero Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de aquel camino, hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Nacido en Tarso, una ciudad de renombre en Cilicia, Pablo fue inmerso desde temprana edad en una cultura rica y diversa. Para realmente comprender la magnitud de la transformación de Pablo, necesitamos dar un breve recorrido por Tarso, la ciudad que moldeó sus primeras percepciones del mundo. Tarso, mencionado varias veces en las Escrituras, no es solo un telón de fondo histórico, sino un personaje vibrante en la historia de Pablo, a quien orgullosamente menciona en Hechos 21:39 y Hechos 22:3, declarando su ciudadanía y educación bajo la tutela de Gamaliel, un respetado maestro de la ley. Con su rica herencia cultural y excepcional dominio de las leyes judías, Pablo emergió rápidamente como una figura prominente. Su dedicación a las tradiciones y leyes de su pueblo lo diferenciaba, al mismo tiempo que su ciudadanía romana le confería derechos y responsabilidades particulares. Fue con este bagaje que Pablo se embarcó en una misión oscura, la persecución ferviente de los seguidores de Cristo. La caída de Pablo y el encuentro inesperado con la voz de Jesús marcaron el inicio de una transformación sin precedentes. La pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, resonó no solo en los alrededores de Damasco, sino también en el alma de Pablo, sacudiendo los cimientos de sus convicciones anteriores. La revelación de que la voz pertenecía a Jesús, a quien perseguía, fue un punto de inflexión tan profundo que Pablo, el implacable perseguidor, se transformó instantáneamente en un siervo desorientado y ciego, dependiente de aquellos que lo acompañaban. Este momento de vulnerabilidad para Pablo no fue solo una pausa dramática en su persecución a los cristianos, fue una invitación divina para reevaluar su vida y propósito. Hechos 9, 3, 6. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y espantado, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Del otro lado de la ciudad, Ananías, un discípulo de Cristo, enfrentaba su propia prueba de fe al ser llamado a ayudar al hombre que era conocido por su ferviente persecución a los seguidores de Jesús. La excitación de Ananías es comprensible, pero la respuesta del Señor revela la magnitud del plan divino para Pablo. Sería un instrumento vital en la difusión del Evangelio, no solo entre los judíos, sino también a los gentiles. La curación de Pablo por Ananías y su subsiguiente bautismo son momentos de renacimiento. La ceguera que lo afligía era tanto física como espiritual, y su recuperación simboliza la claridad de propósito y misión que ahora guiarían su vida. Hechos 9, 17-19. Entonces Ananías partió y entró en la casa,
y poniendo sus manos sobre él dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista, y levantándose, fue bautizado, y tomando alimento, recobró las fuerzas. La conversión de Pablo no es solo una historia de redención personal, es un testimonio del poder transformador de la fe y la gracia divina. La rápida aceptación de Jesús por parte de Pablo, su pronta obediencia a las instrucciones divinas, y el cambio radical en sus acciones y creencias, son evidencias de una verdadera conversión. Pablo, que una vez vio a Jesús como un impostor, ahora reconoce su divinidad y se convierte en uno de los más fervientes defensores de la fe que intentó erradicar. Esta transformación reafirma la creencia de que Dios de hecho escribe derecho en líneas torcidas, utilizando incluso los caminos más improbables para cumplir sus propósitos. Pablo emerge de esta experiencia no solo con una nueva visión para su vida, sino también como un testimonio del poder redentor y transformador de la gracia de Dios. Hechos 9, 20-22. Y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que había en Damasco, y enseguida predicaba en las sinagogas a Jesús, que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían se maravillaban, y decían: ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y a este fin había venido acá, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes? Tras el encuentro transformador en el camino a Damasco, Pablo se embarcó en un viaje espiritual que lo llevó a reflexionar y meditar en Arabia por 3 años. Este periodo de aislamiento fue crucial para solidificar su entendimiento y compromiso con las enseñanzas de Cristo, preparándolo para los desafíos y responsabilidades que enfrentaría a continuación. Al regresar a Damasco, Pablo no dudó en predicar el Evangelio con la misma intensidad con la que anteriormente perseguía a los seguidores de Jesús. Sin embargo, su nueva misión también lo puso en peligro, obligándolo a huir hacia Jerusalén. Esta fuga marcó el inicio de un patrón de persecuciones y dificultades que Pablo enfrentaría a lo largo de su ministerio. El regreso de Pablo a Tarso, su ciudad natal, no fue el final de su viaje, sino una pausa antes de ser convocado por Bernabé para ir a Antioquía. Fue en Antioquía donde Pablo encontró un terreno fértil para su trabajo misionero. El fervor y la aceptación del Evangelio en esta región fueron tan significativos que fue allí donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. El primer viaje misionero de Pablo, que comenzó en Antioquía, allanó el camino para una serie de misiones que transformarán al cristianismo en una religión mundial. Junto con Bernabé, Pablo cruzó el Mediterráneo, visitando y estableciendo comunidades cristianas, convirtiendo a gentiles y fortaleciendo las doctrinas cristianas. Gálatas 1, 13-16. Porque vosotros habéis oído de mi conversación en otro tiempo en el judaísmo, que mucho perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y propiciaba en el judaísmo más que muchos de mis edades en mi nación, siendo más abundantemente celoso de las tradiciones de mis padres. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Después de un breve descanso en Antioquía, Pablo fue impulsado por una inquietud divina a embarcarse en su segundo viaje misionero. Esta vez, revisó las iglesias que había fundado en Asia Menor, reafirmando su devoción y deseo de expandir aún más el alcance del Evangelio. Una enfermedad inesperada lo obligó a pausar, pero fue durante esta interrupción que Pablo recibió una visión que lo dirigió a Macedonia, abriendo un nuevo capítulo en su misión. En tierras macedónicas, Pablo continuó su obra incansable en ciudades como Filipos, Tesalónica y Corinto. Fue durante su paso por Corinto que Pablo escribió las 2 epístolas a los tesalonicenses, documentos fundamentales que ofrecen perspectivas sobre los primeros años del cristianismo y las preocupaciones teológicas de Pablo. La vida y las misiones de Pablo demuestran no solo su dedicación inquebrantable a las enseñanzas de Cristo, sino también la complejidad y diversidad de los primeros años del cristianismo, marcados por revelaciones divinas y una búsqueda incansable por difundir la palabra de Dios.
El tercer viaje misional de Pablo fue un periodo de intenso trabajo y profunda satisfacción. Durante estos años, Pablo no solo difundió la palabra del Señor por vastas regiones, sino que también solidificó la fe de muchos en las comunidades que visitaba. En Éfeso, Pablo encontró terreno fértil, permitiendo que el mensaje cristiano floreciera y se expandiera. Fue en este contexto vibrante y receptivo donde escribió la primera epístola a los Corintios, iniciando una secuencia de cartas que moldearon el futuro del cristianismo. Al final de este viaje, Pablo decidió visitar Jerusalén, donde enfrentó una violenta oposición que casi le costó la vida. Después de ser salvado de un ataque inminente por la multitud, fue arrestado, dando inicio a un periodo de 2 años de encarcelamiento. Sin embargo, gracias a los privilegios de su ciudadanía romana, Pablo tuvo la oportunidad de ser juzgado en Roma, marcando el inicio de una nueva fase de su misión. Su llegada a Roma estuvo marcada por adversidades, pero incluso bajo vigilancia constante, Pablo demostró una habilidad incomparable para inspirar y convertir a quienes lo rodeaban, incluidos muchos de los soldados encargados de guardarlo. Esta capacidad de transmitir la fe en circunstancias tan desafiantes resaltó aún más el impacto de su ministerio. Durante su arresto domiciliario, Pablo continuó siendo un faro para cristianos y no cristianos, compartiendo sus visiones y enseñanzas con todos los que lo visitaban. Las epístolas de Pablo escritas durante este periodo y más allá constituyen un tesoro de sabiduría teológica y orientación práctica para las comunidades cristianas. Estas cartas son fundamentales para entender la fe cristiana y abordan una amplia gama de temas, desde la justificación por la fe hasta el papel de la Iglesia en el mundo. Pablo, con su incansable devoción y compromiso con la difusión del Evangelio, dejó un legado duradero. Su vida es un testimonio del poder de la conversión y la capacidad de superar adversidades en nombre de la fe. Las epístolas, como parte integral del Nuevo Testamento, continúan moldeando la teología, la liturgia y las prácticas cristianas, reiterando el papel central de la fe en la experiencia humana con lo divino. La profundidad de la enseñanza de Pablo sobre el amor, expresada de forma elocuente en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, refleja la esencia del Evangelio que él tan apasionadamente divulgó. La historia de Pablo es un poderoso testimonio del potencial transformador de la fe y la gracia divina. Su vida, llena de adversidades, persecuciones y desafíos, es un recordatorio de que el camino de la fe no está exento de dificultades. Sin embargo, es precisamente a través de estas tribulaciones que se revela la fuerza, la perseverancia y la verdadera esencia del amor cristiano. Hoy, te invitamos a reflexionar sobre la vida de Pablo y a permitir que su historia inspire tu propio camino de fe. Si te ha gustado este documental y has podido entender más sobre la transformación que ocurrió en Saulo de Tarso para volverse Pablo, te invitamos a que te suscribas, le des like y toques la campanita para activar las notificaciones y que Dios te bendiga.